Buenas noches, señoras y señores. Soy Mariano Rajoy, político galaico catalán. Galaico porque nací en Galicia, aunque nunca he puteado allí, y catalán porque puteo a Cataluña, aunque nunca he nacido aquí. Además, es broma, también he puteado a Galicia. Esto es una gracia, un gas. Si les hace gracia, se lo regalo para ustedes. Es malo de cojones. Perdonen que vengo un poco excitado, ¿saben? Porque me han investido presidente. Presidente yo. Vamos, nene, no me jodas, hombre, no me jodas. ¿Pero qué le vamos a hacer? Una vez más, vamos a gobernar. Me encanta gobernar. El gobierno dignifica. El gobierno dignifica a España. El gobierno te honra. El gobierno te pule impuestos. Nuestro gobierno es la hostia. Nuestro gobierno hasta te pone cachondo. Hay que ver lo cachonda que está la gente con nuestro gobierno. Todo el mundo cantando y bailando por la calle. Nos van a gobernar, la, 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 la. ¿Pero dónde vais con esa trempera matinera? Nos van a gobernar. Y algunos hasta van en caravana. Nos gobiernan, nos gobiernan. Jaleando a Montoro. Hacienda somos todos. Hacienda somos todos. Y el otro, curucucú, curucucú. Vamos, coño, no me jodas, coño. Semejante inconsciencia social. Tendrían que vaciarles las arcas y dejarlos colgados sin estado del bienestar. Con una cadenita. Ah, coño, calla, que ya lo hemos hecho. En fin, otra vez presidente, nene, qué fuerte. Con la que he liado yo, nene. Con el paro. Y la deuda. Y los recortes. Y lo de Cataluña, nene, que eso es fuerte. Pero la gente no. Ni caso. Se ve que con tanta corrupción, pues, se ha despistado. Se ha despistado, le entra por aquí. Bendita corrupción. ¡Viva la madre que la parió, eh! Y viendo que ellos no sumaban, yo pasé de todo, yendo a mi bola, y además sin avisar, que los ministros decían, ¿qué le pasa al gallego? ¿Qué le pasa al gallego? Me encerré en el despacho con el Marca, un DVD de la 10ª, y a tocármelos. Y claro, de tanto tocármelos, los huevos se me pusieron así. Me salían por el reborde del calzoncillo, como dos calabazones colorados. Coño, que eran más grandes que Soraya, nene. Íbamos al cine los cuatro. Y coño, ellos acostumbrados a la ardiente oscuridad, de repente huevo al sol, piel sensible, huevo quemado, huevo quemado. Les tuve que poner una gorra a cada uno. Del PP, ¿eh? Pero bueno, no hay mal que por bien no venga. Era aquello que estaba en un G20, esperando que llegara la Merkel, cansadísimo, las piernas no me daban. Pues, ¿qué hacía? Cogía los huevos, los encajaba así y me quedaban como un puff marroquí. Que la gente me decía, ¿puedes sentarme? Claro, siéntate, siéntate. Menos albiol, al ser marroquí. El puff, nene, el puff. Joder, nene, cómo cansa esto de hablar, ¿no? Como uno no tiene costumbre. Sí. En fin, como todo esto de la investidura es muy complejo de explicar y a mí me da pereza, se lo voy a resumir con un número mímico. Señoras y señores, esta es mi voz, que está grabada, porque así relajo un poco la garganta. Como estoy hablando todo el rato, pues dices esto, lo grabas y descansas un poco lo que sería la voz. Negociación con Pedro Sánchez. ¡No! Rivera pidiendo pacto. Porfa, porfa. Rivera aceptando pacto. Cabra. ¡Bé! Cabrito. ¡Mi! Cabrón. Pablo Iglesias. Rajoy mirando la dimisión de Pedro Sánchez. No puedo parar. Susana Díaz mirando la dimisión de Pedro Sánchez. Choa, choa, choa. Felipe González mirando la dimisión de Pedro Sánchez. Rechoa, rechoa, rechoa. En fin, señoras y señores, no quiero alargarme más. Saben que no me gusta hablar sin plasma. Espero que se hayan reído un rato, porque a partir de ahora van a reírse poco. Y espero que hayan disfrutado de mi presencia, porque no me volverán a ver en 4 años. Y nada más. Mis queridos jueces,
Fóllense todas las leyes catalanas que puedan, que si no se las follan, nos obligan a intervenir a nosotros, que vamos de trabajo hasta aquí. Moltes gràcies, molta sort i fins una altra.